Hola a todos, mi nombre es Guillermo Gemi, bienvenidos a un nuevo video sobre Archicad y vamos a estudiar en detalle los materiales en Archicad. En un video anterior hablábamos sobre muros compuestos y hablábamos sobre losas compuestas y veíamos que en la composición de las mismas teníamos, diferentes elementos constructivos que se determinaban con un material, y hay que entender que los materiales en Archicad son diferentes a las superficies. Las superficies que vimos en el video anterior es la forma en la que se representa un material en su cara externa, pero el material nos va a servir para otras cosas, como por ejemplo determinar prioridades a la hora de estar construyendo, qué material va por encima de cuál, o cuando hay una junta de dos muros o una junta de elementos constructivos, cómo va a estar hecha esa junta, y también obviamente cómo se va a expresar ese material en corte, en planta, en 3D y por supuesto a la hora de dar información. Pues ya en la pantalla de Archicad repasamos rápidamente lo que vimos en el video pasado. Recuerden que empezábamos a modelar con los comandos de diseño, los que están acá, muro, forjado, etcétera. Y al elegir acá un muro, compuesto, ¿no? O a través de un perfil que lo podíamos crear, como ya hemos visto. Por eso siempre recomendamos ver todos los videos de Archicad que vamos subiendo en orden, de manera cronológica, para que, no queden dudas sobre el modelado que ya hemos visto antes. Si elegimos un muro, por ejemplo acá, adentro de los muros personalizados, dentro del ladrillo tenemos muros de bloques revestidos, muros con dintel, y ya estos muros que ya están hechos o que podemos crear o editar van a tener consigo materiales de construcción establecidos. Si le damos acá OK y vamos a dibujar un muro y hacemos zoom, vemos que hay representadas diferentes capas en el 3D, ¿no? Diferentes tramas de corte, esta que es de color verde, esta que es de color anaranjado, esta que es de color roja, que son, representaciones en 2D de diferentes materiales. Si yo me voy al 3D con la tecla F5, voy a ver lo mismo. Voy a ver que el muro tiene diferentes capas con diferentes materiales y cada material está representado con una superficie, ¿no? Eso está claro. Entonces, ¿cómo puedo ver yo los materiales de este muro para editarlos o para crear uno diferente? Voy a ir a donde dice opciones, atributos de elemento, y acá voy a ir a donde dice materiales de construcción. Al entrar acá me va a salir esta ventana. Acá uno puede verlo ordenado por carpetas o puede ir acá al listado completo y vas a ver así toda la lista de materiales que ya vienen en la plantilla de Archicad. Y de hecho, ya si ustedes se fijan, ven que tengo como en un color verde con un tic, ¿no? Ya tengo seleccionados los materiales que corresponden a este muro. Bloque de hormigón, cámara de aire, enlucido de yeso, ladrillo, etcétera, y de hecho ya me muestra acá en chiquito cómo está expresada la trama de ese material y la superficie con un color, ¿no? en 2D específicamente. En el caso de que yo haga clic en uno de los materiales, me va a abrir aquí a la derecha de esta ventana todas las opciones del material, entre las cuales está la superficie, ahora sí, de ese material. O sea, si yo quiero cambiar la forma en la que se ve un material en un muro, como veíamos en el video pasado, tengo dos maneras. Una es sobreescribiendo las superficies en las definiciones de muro, aquí, donde uno puede hacer clic y suplantar la superficie para cambiar la expresión, pero va a ser únicamente a los efectos de expresión. La manera más correcta sería cambiar la superficie dentro de las opciones del material, como acabo de explicar. Opciones, atributos de elemento, materiales de construcción, y acá ya tengo seleccionado el muro, por lo cual ya me lleva con el color verde al material de ese muro, pero puedo editar cualquier material que yo quiera dentro de Archicad. Por ejemplo, este aislamiento de fibra, entonces puedo acá elegir una trama de corte, ¿no? Que ya está hecha en Archicad, o crear una nueva de cero. Ya en un futuro video hablaremos sobre tramas, eso lo vamos a dejar para después, pero uno acá puede incluso editar la trama de corte de cómo se ve, ¿no? En planta o en sección ese material. Entonces, cuando uno edita el material, va a editar la línea de cómo se ve en el 2D, ¿no? La trama de corte de cómo se ve en el 2D, la orientación incluso, y acá vas a poder editar justamente la superficie de ese material. Y si vamos una vez más al ejemplo del muro, que acá tengo este justamente que acabamos de modelar, y vemos que por ejemplo tenemos un bloque de hormigón, que es este que está acá, ¿no? Me imagino que debe ser este por un tema lógico, debe ser este. Si hacemos clic acá, ven que yo puedo cambiar la superficie, ahora sí, por ejemplo por otro hormigón distinto, hormigón 02, y si le doy OK, fíjense cómo ahora la expresión de la superficie de ese material, de esa capa del muro, cambia
incluso estando en el medio del muro. Porque yo si voy a las opciones del muro, por ejemplo, y aprieto la cara interna aquí y cambio, fíjense que me va a cambiar todo entero. O sea, me va a cambiar la expresión toda entera de, digamos, la cara de corte de ese muro. Si voy para atrás, ahí ya me muestra las diferentes capas. Si yo quiero editar las diferentes capitas que están adentro de ese muro, o puede ser también una losa, o lo que sea que esté modelando, tengo que editarlo como les mostré a través del material. Acá yendo a opciones de atributos de elemento, aquí materiales de construcción, y yo desde aquí, desde el material bloque, le voy a cambiar la superficie por otra que yo quiera, que como ya vimos en un video anterior, puedo crear una superficie nueva, sustituirla, editarla, etcétera. Ahora, por supuesto que yo también tengo la opción de agregar un material nuevo. O sea, si todo lo que está en Archicad incluidos en la plantilla no son suficientes, yo puedo crear un material nuevo de cero, ¿no? A partir de diferentes elementos de aquí, que yo por ejemplo puedo hacer acá clic, nuevo. Acá voy a poder crear un material nuevo, así de cero, y le puedo poner, no sé, hormigón, o le puedo poner bloque, o le puedo poner bloque vibrado, por ejemplo. Por dar un ejemplo, le voy a dar OK, y acá ya me va a crear bloque vibrado. Me va a poner por defecto una trama de corte, y me va a poner por defecto una superficie. Yo aquí, por supuesto, puedo cambiar. Por ejemplo, esta pintura gris clara, entonces el bloque se va a representar con una pintura gris, por ejemplo. Capaz que no es lo más adecuado, pero uno puede crear una superficie, ¿no?, adecuada para ese material, y que ese material luego se vea expresado en el 3D de manera más realista, como ya hemos visto en el video anterior. Pero obviamente cuando creamos o cuando editamos un material de construcción, además de poder editar la trama de corte y la línea, ¿no?, la apariencia en 2D y en 3D con la superficie, ¿no?, como estamos viendo acá, lo otro que es súper importante es la prioridad. Ven que acá dice, a la derecha de esta columna dice prioridad, y tenemos una barrita que justamente acá podemos cambiar. Acá podemos ir modificando, y ven que yo acá la bajo y aquí también se modifica, lo ven, en una escala de 0 a 1000. Y justamente lo que esta barrita hace es determinar la prioridad de ese material cuando hay una intersección donde hay dos elementos que son de distinto material. O sea, cuál va a quedar por encima de la otra. ¿Y cómo vemos expresado esto de la prioridad en la práctica? Por ejemplo, en un encuentro de muros o de elementos constructivos. Bueno, vamos a suponer que yo quiero acá hacer otro muro que sea distinto a este con otros materiales. Por ejemplo, yo acá me vengo otra vez a la planta y en lugar de hacer este muro hago uno diferente. Vengo acá a muro, elijo las definiciones y acá pongo un muro genérico, uno básico, común y corriente, y acá voy a elegir un muro, por ejemplo, de madera cubiertas, por ejemplo, o por ejemplo de madera contrachapada, por ejemplo, y hago un tabique de madera contrachapada. Si yo acá lo asocio a este muro, por ejemplo, en el medio, así, de esta manera, o lo pongo como intersección al muro, ahí, fíjense qué interesante cómo, por más que yo elija la cara externa, o sea, me pare en la parte de afuera del muro, me pare acá y lo empiece a dibujar hacia adentro, fíjense cómo lo corta. O sea, yo selecciono el muro y me dice que termina acá, pero me lo está expresando a partir de esta capa, a partir de este material. O sea, no me muestra, incluso tampoco en el 3D, ven cómo el muro de madera termina en el ladrillo y no continúa hacia adentro, a pesar de que yo le dije a la línea de referencia en la planta, la línea de referencia yo la continúo, por ejemplo, hasta acá, hasta afuera, o incluso la hago continuar, hago que siga el muro. Y fíjense cómo lo corta de tal manera que en el 3D sucede esto, sucede que la madera tiene menos prioridad que los elementos del muro más sólido. La madera, bueno, por definición y por cómo ya está hecho en Archicad, tiene menos prioridad que este hormigón, que este ladrillo. Entonces Archicad entiende ya por definición que el muro de ladrillo va a tener que tener una prioridad por sobre un tabique de madera. Ya está predefinido de esa forma. Ahora, si yo quisiera, le puedo decir a Archicad que la prioridad la tenga este muro de madera en lugar del sólido. ¿Y cómo lo hago? Justamente editando la prioridad del material, como les acabo de mostrar. Vengo acá, dejo seleccionado este muro para que ya me lleve directamente opciones, atributos de elemento, materiales de construcción, y acá ya ven que me está tildando
madera contrachapada. Y la madera contrachapada, si ustedes se fijan, tiene una prioridad de 350. Si vamos a ver la prioridad de estos materiales de aquí, voy aquí a opciones, atributos de elemento, materiales. Ven que acá cualquiera de estos materiales tiene una prioridad bastante superior, incluso hasta la cámara de aire, a la que tenía la madera contrachapada, excepto el enlucido yeso. Fíjense, el enlucido yeso tiene una prioridad de 210, mientras que los demás son todos números más altos de lo que tenía la madera. Y el yeso, si ustedes lo ven acá en el 3D, van a ver que el yeso sí está cortado. Ven acá, esta capa más chiquita, la más delgada, el yeso sí se corta y la madera se mete adentro de la capita del yeso. Si yo quisiera que la madera, por ejemplo, estuviera adentro del muro, en este espacio, en esta capa no gris que representa el hormigón, tendría que darle a el hormigón una prioridad inferior a la de la madera, o a la madera una prioridad superior a la de este elemento de aquí. Por ejemplo, yo voy a ir ahora a el muro, voy a ir a opciones, atributos de elemento, materiales de construcción, voy a elegir acá este bloque de hormigón y acá le puedo bajar la prioridad, por ejemplo a, no sé, 150. Y miren lo que pasa. Ven, ahora sí, justamente como le bajé la prioridad a esta capa de hormigón a una cifra menor a la de la madera, entonces la madera ahora tiene prioridad. Ven, en el 2D, la madera ahora se mete dentro de la capa de ese material cuya prioridad es inferior a la prioridad de la madera. ¿Se entiende? Vamos a hacerlo de vuelta. Yo acá selecciono el muro y fíjense que el muro es una línea continua, o sea, el muro no está cortado. Y sin embargo, la expresión sí cambia según la prioridad. Si me vuelvo al 3D, voy a elegir de vuelta este muro, que es el más importante. Opciones, atributos de elemento, materiales de construcción. Y aquí, a donde está el bloque de hormigón, una vez más, le voy a poner una prioridad alta como tenía antes. Por ejemplo, era 700 y tantos. Ahí. Y ahora me lo va a cortar de vuelta. Y lo mismo puedo hacer con la madera. Si yo a la madera le digo opciones, atributos de elemento, materiales de construcción, ya me lleva por un tic a la madera contrachapada. Y yo a la madera contrachapada le subo al máximo la prioridad. Doy OK. Y fíjense lo que va a ocurrir ahora con el muro de madera. Va a literalmente atravesar todas las capas sólidas del muro, porque su material, yo le dije a Archicad que su material, el material de este muro, ¿sí?, de madera contrachapada, bueno, era superior a la prioridad de los elementos que están aquí. Y esto es muy importante a la hora de hacer una expresión, a la hora de hacer un encuentro de muros, a la hora de resolver una esquina, a la hora de también trabajar en planta, para poder resolver este tipo de problemas de la expresión, ¿no? Bueno, Archicad tiene un criterio de prioridad con los materiales para que esa intersección se resuelva de manera correcta y ordenada según la prioridad que nosotros le demos a ese elemento, pudiendo así hacer un único muro y no tener que estar partiendo este muro en pedacitos, ¿no?, para que nos quede ya expresado de la manera que nosotros queramos. Si editamos el material de construcción, ya le podemos decir a Archicad que ese material tenga menos prioridad, entonces que en la representación 2D, en la trama de corte o también en el 3D, nos exprese la prioridad con un orden que nosotros podemos definir según el material. Pero acá lo importante de esto es que se entienda la diferencia no fundamental que hay entre las superficies de Archicad y los materiales de construcción. La superficie en Archicad es un parámetro más que nada de representación y de información. Yo le puedo decir al muro que tenga una superficie, un acabado con X superficie, ¿no?, y le puedo decir al material que tenga X superficie, y eso me va a representar, bueno, una expresión, una representación, ¿no?, con una superficie, ¿no?, con una manera de expresar ese material. Pero el material, el parámetro material, cumple un rol mucho más importante, porque además de, en muchos casos, dar una representación, ¿no?, de cómo se va a ver, también nos va a definir cosas más importantes como el orden en la representación, en la intersección, ¿no?, e incluso en la manera de cómo se encuentran, ¿no?, los sólidos cuando estamos modelando elementos constructivos. Por lo cual, obviamente, es muy importante entender cómo funciona lo de la prioridad, o cómo editar o crear materiales nuevos de construcción. Y evidentemente, que no lo expliqué, para poder crear un material se hace exactamente de la misma forma
que una superficie, que un sólido, que un perfil, que un compuesto. Cuando voy a atributos de elemento, materiales de construcción, acá puedo elegir la opción de carpetas y yo al crear un nuevo material puedo pararme en la carpeta que yo quiera de materiales justamente para que mi material esté ubicado en la carpeta que corresponda, o lo puedo crear simplemente en una lista acá como hicimos hace un momento. Y el proceso de creación va a ser exactamente igual. Acá elijo una carpeta y acá le puedo poner, por ejemplo, panel de yeso, o le puedo poner el nombre que yo quiera y puedo crear un material, ¿no? Acá le puedo poner nuevo, ok, y dentro de prefabricados voy a tener ahora panel de yeso y voy a poder, bueno, editar, ¿no? Cómo se expresa, por ejemplo acá, trama yeso, que ya está creada, y una superficie que yo después puedo editar, por supuesto, ¿no? Que, por ejemplo, simule el yeso, como por ejemplo, no sé, este estucado. Y ahí yo tengo un material ya creado que va a estar representado con esta trama, con esta superficie, y que va a tener esta prioridad. ¿Se entiende? Yo acá le doy OK, panel de yeso, y le doy OK. Y ahora, por ejemplo, si yo quisiera ese nuevo material de yeso que acabo de crear hace un momento, ponerlo en este muro, sin crear un muro nuevo, y quiero editar este, ¿cómo lo hago? Bueno, como ya hemos visto en un video anterior, primero tengo que saber este muro cuál es. Yo vengo acá a la definición de muro y me dice que es un muro complejo y que me dice que es el muro de bloque revestido ladrillo. Así que yo ahora me tengo que ir al perfil que corresponde a ese muro. O sea, voy a buscar dónde está. Está dentro de la carpeta ladrillos en perfiles, ¿sí? Estructural ladrillos, muro de bloque revestido. Así que yo voy a salir de acá y voy a ir a las definiciones de perfil. Opciones, atributos de elemento, gestor de perfiles. Y acá voy a buscar justamente en el perfil cuál es. O sea, acá en ladrillo, muro de bloque revestido de ladrillo, ¿sí? Voy a darle acá a donde dice editar. Voy a ir a esta ventana que ya vimos en el video sobre perfiles. Voy a hacer clic en la capa que corresponde al ladrillo, que en este caso es esta. Venga que ese tipo de trama ladrillo. Cuando yo cambio la trama, hago acá clic, me va a llevar a los materiales de construcción. ¿Se entiende cómo funciona? Entonces yo acá puedo elegir justamente el panel de yeso que yo acabo de crear, que es este panel de yeso. Yo le doy aquí OK. Ven que ahí me acaba de cambiar la trama de corte. Acá le voy a dar guardar. En todo caso yo debería acá este perfil editarlo, o sea, cambiarle el nombre. O sea, en lugar de que se llame muro de bloque revestido de ladrillo, que se llame, por ejemplo, muro de bloque revestido con yeso. Le voy a dar OK. Y ahora este pasó a ser el muro de bloque revestido con yeso. Voy a irme de acá. Y ahora fíjense cómo esa capa está representada como un yeso. Y además, si yo entro en las definiciones de muro, ven que acá me va a decir muro de bloque revestido con yeso. O sea, edité el perfil que corresponde a este muro complejo con el nuevo material de construcción, bueno, panel de yeso que acabo de crear. Entonces, de esa manera, ahora este muro, en lugar de ser de ladrillos, es de yeso con ese material que yo creé, y la capa se va a mantener como estaba la anterior. O sea, esto se puede seguir trabajando, hay mucho más para hablar, pero la idea es que ustedes entiendan, ¿no?, cómo funciona el material de construcción, cuál es la importancia del material, cómo se edita, cómo se trabaja, ¿no? Y por sobre todas las cosas, cuál es la diferencia fundamental entre las superficies de Archicad, que son una representación, y los materiales, que son muy importantes a la hora de modelar, porque ya ves que te definen un orden incluso en el modelo y en la representación del mismo. Así que bueno, eso sería todo para este video. Espero que hayan aprendido algo. Recuerden que nos pueden contactar por cualquier información que requieran. Recuerden que ahora Aufiero es representante y distribuidor oficial autorizado para Archicad en Uruguay. Así que nos pueden contactar por cualquier cosa que necesiten, por soporte o lo que sea, con toda la info al final del video. Y ahora sí, nos despedimos. Mi nombre es Guillermo y nos vemos en un siguiente video.